tratando de admitir a todos quienes están esperando. Ahí está. Creo que ya están todos admitidos. ¿Cómo les va? Buenas noches, profe, ¿todo bien? Hola, profe. Me alegro. Me alegro. Denme un segundo que abro tiro oblicuo que vamos a ver hoy. Terminamos con la unidad 3. Clases 2021, física 1. O sea que después de la clase de hoy estaríamos listos para a ver que quiero ver esto. 11 páginas son. Desde acá. Bien. Vamos desde acá. Habíamos dicho, voy a repasar primero con ustedes esto. Lo siguiente. A ver qué tengo chat. No, saludos nomás. Voy a abrir el almanaque. Habíamos dicho nosotros que teníamos el parcial el lunes 28, ¿verdad? Lunes 28 de junio. ¿Qué? Tenía desmuteado esto. ¿Qué fue eso? Me hace... ¿Qué me perdí? Me hacen reír, chicas. Un punto más para todo el curso. Cuente. Teníamos aquí el grito que pegaron. Es un buen comienzo de lunes, profe, el que va a tener. Es verdad, chicos, es lunes, qué horrible. Bueno, no importa. Teníamos entonces dicho que el lunes 28 de junio es el parcial, ¿verdad? El primer parcial. O sea, que incluida la clase de hoy, nos quedan 4 clases, 5 si contamos la del parcial. O sea que estamos recontra remil bien. Yo les voy a preguntar a ustedes. No, todavía no les voy a preguntar nada. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos, empezamos. Entonces quedamos el lunes 28 el parcial. Recuerden que tienen hasta el lunes 21. Que es feriado, creo. ¿O no? Creo que sí. Sí, la profe AED dijo que sí recién. Es Pregunte, feriado. profe, pregunte lo que iba a preguntar. No, es feriado. O sea que tenemos 2 clases. Bueno, vayan poniéndose de acuerdo para ver en qué horario el martes 22, no me hagan laburar un feriado, en qué horario el martes 22 podemos tener la clase de consulta en vez del lunes 21. ¿Sí? Entonces, vayan viendo a qué horario, a las 5, dice Camilo. ¿Sí? Listo, yo agendamos a las 5, a las 5. Yo, el martes a las 5, yo estoy cursando algoritmo. Bueno, por eso, pónganse de acuerdo, no empecemos a hacer un debate ahora. Pónganse de acuerdo ustedes y me dicen... Podría ser de 3 a 5, si no. Antes matemática discreta, digamos. O no sé, es que depende de las otras comisiones. Yo estoy libre hasta las 6 o la mañana. Después de las 6 o la mañana estoy... No, en la mañana no, porque yo trabajo. Generalmente... Después de las 4, exactamente. ¿Qué quieren cambiar, profe?
No, nada, hacer una clase consulta. Nada se cambia. Bueno, listo, discútanlo ustedes después, vamos a empezar con la clase. Entonces, el lunes 21 es feriado, para el martes 22, a lo sumo, si no se ponen de acuerdo, miércoles 23, clase de consulta, elijan ustedes el horario después de las 4 de la tarde siempre. Yo martes y miércoles son los únicos días que no tengo clases y que puedo estar disponible. Después no puedo porque doy clases casi todo el día y entre mi trabajo y las clases no puedo. Martes o miércoles. Vamos a ver con el tema de hoy. Tuki, porque esto no se me comparte. Ahí está. Compartir, movimiento 2D. Y vamos a ver, esperen que me están con el chat. Arranca a las 18:30. Bueno, después pónganse de acuerdo usted y me dicen, todavía tienen 3 semanas. Vamos a ver hoy el último de los temas de la unidad número 3, que es todo lo que se refiere a tiro oblicuo y movimiento circular. Pero principalmente vamos a ver tiro oblicuo. Cuando hablamos de tiro oblicuo, o el movimiento de los proyectiles, que es lo mismo, se llama lo mismo, movimiento proyectiles, tiro oblicuo, lanzamiento de bala, básicamente la particularidad es que la trayectoria ahora, ¿qué va a pasar? Va a dejar de ser recta. Los movimientos dejan de estar dentro de los movimientos rectilíneos uniformes. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar y vamos a seguir resolviendo en función a las ecuaciones y a los movimientos rectilíneos uniformes y uniformemente variados. Y van a decir, bueno, pero para ver, póngase de acuerdo, señora, ¿qué le pasa? ¿Qué va a suceder? Que en determinado tiempo o en determinado momento de la trayectoria, ese elemento que se está moviendo va a tener componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Va a tener componentes verticales y horizontales. Entonces, en función de las componentes verticales o horizontales que nosotros vayamos analizando, va a ser el movimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí vamos viendo y se consideramos solo un movimiento después que se lanzó y antes de que caiga al suelo, cuando hablamos de proyectiles. Es decir, examinaremos nuestro objeto lanzado cuando se mueve libremente a través del aire, siempre todavía ahora sin fricción y únicamente bajo la gravedad. La aceleración del objeto se debe exclusivamente a la gravedad de la Tierra y que seguimos suponiendo constante. Siempre la gravedad de la Tierra es lo mismo, 9,8 metros segundos cuadrados, o 10, o sea, 9,8 o 10, ¿sí? Bueno, aquí digo un poco de historia, dice Galileo fue el primero en describir el movimiento de los proyectiles. Él demostró que el movimiento del proyectil, acá lo que decíamos recién, puede describirse analizando por separado sus componentes horizontales y verticales. Si analizamos separadamente cada eje, vemos que a lo largo del eje Y está actuando la aceleración de la gravedad, apuntando hacia abajo, ¿sí? Y vemos que a lo largo del eje X no hay ninguna fuerza actuando, ya sea frenando o empujando, por lo que tampoco habría aceleración en el sentido Y. Entonces, perdón, en el sentido X. La aceleración en X es igual a 0 y la aceleración en Y es en G. Yo voy a hacer un dibujo horrible, seguramente, que me va a salir, y ustedes hagan de cuenta que lanzan un proyectil y esa es la trayectoria. Y aquí cae, ¿sí? ¿Qué significa esto en eje Y, en X y en Y? Si yo quiero saber, vamos a suponer que es un tiempo, 1. En este tiempo, ¿cuál es, por ejemplo,
la aceleración, la aceleración, hagamos de cuenta que esto es velocidad en función de tiempo. En este punto determinado, voy a borrar y lo voy a hacer bien. Bueno. Acá, aquí en este punto, bueno, bien con el Parkinson. En este punto lo voy a hacer solamente así, ahora voy a buscar otro color. Bueno. Yo voy a tener en este punto una... Ay, chicos, qué difícil. Voy a agrandar primero. A ver si así, a lo mejor... Voy a tener en este punto una componente en el eje X y una componente, perdón, en el Y y en el eje X. Eso me va definiendo el movimiento. A ver qué me dicen. Relax, profe, sí. Eso me va a ir definiendo el movimiento. Eso significa analizar por separado las componentes horizontales y verticales. ¿Se acuerdan que nosotros cuando resolvíamos los ejercicios, las clases pasadas, por ejemplo, cuando lanzábamos una pelota desde un edificio, o cuando hacíamos un tiro vertical, era como que también analizábamos las componentes en distintos puntos. Nada más que nosotros ya sabíamos inicialmente, por ejemplo, en el tiro vertical, que no había ningún tipo de desplazamiento horizontal. Entonces ya directamente lo anulábamos. Como ahora sabemos, vamos a tener que hacer un análisis un poco más extendido, y en cada punto que nosotros querramos calcular qué pasa o qué sucede de esta trayectoria, vamos a tener que hacer el análisis tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Sí? Para lo que nosotros vamos a saber lo siguiente, vamos a resaltar. Que la aceleración en el eje X va a ser siempre igual a 0. Y en función a Y o a Y va a ser siempre menos G. ¿Por qué? Justamente por esto que yo les acabo de dibujar. Si esta es mi trayectoria, la gravedad, miren, siempre va a ir hacia la Tierra en cualquier punto, o sea que va a ser siempre para abajo. Siempre la aceleración va a ser menos G. ¿Sí? Y vamos a utilizar lo que decíamos recién, los movimientos de, los tipos de movimiento. El MRV, acelerado, dice porque hay una aceleración negativa, y el MRU porque la velocidad es constante. ¿Sí? Bueno, aquí en toda esta parte, este apuntecito que yo les dejé, este apunte se llama movimiento en 2D, más disparo de proyectil. Otra vez, este puntecito es un repaso teórico, pero para el práctico. Aquí no hay mucha, que ustedes van a necesitar para el teórico, no hay mucho desarrollo de fórmulas. El profe les toma más, o el profe en el teórico se hace más hincapié a todo lo que es desarrollo de fórmulas. Aquí están solamente las fórmulas más básicas para que ustedes puedan hacer los ejercicios prácticos. Se los recuerdo siempre para que después no suceda que a lo mejor, porque lo ven resumen teórico, vayan a estudiar para rendir el teórico con el profe, con alguno de estos apuntes, y no les va a servir. ¿Sí? Porque el profe les toma teórico, teórico, teórico. Nosotros vamos, el examen conmigo va a ser, vamos a resolver ejercicios, y nada más. Resolver ejercicios. El profe les toma teórico, 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 ¿sí? No sé cómo tomará la metodología, como les dijo el profe que va a tomar, si son múltiple opción, si van a tener que desarrollar algo, pero es pura y exclusivamente teórico. Los ejercicios lo van a hacer conmigo, en los parciales conmigo, ¿sí? Acá, ay, pero miren qué lindo que está acá. Aquí está lo que nosotros veníamos, lo que yo les venía diciendo recién. Que si nosotros queremos saber qué va pasando con nuestro movimiento en cada punto,
podemos calcularlo, pero ahora vamos a tener que tener en cuenta las componentes sobre el eje Y o el eje Y y las componentes sobre el eje X, ¿sí? Recuerden que la sumatoria de esas componentes me da la velocidad, también es un trabajito más que vamos a tener que hacer, ¿no? Me da la velocidad total, digamos, o la velocidad con respecto a los dos ejes. Y la gravedad, miren, aquí está perfectamente graficada, siempre va hacia la Tierra o para abajo, ¿sí? Cuando nosotros lanzamos un proyectil, o por lo menos en estos casos, no va a suceder esto. ¿Sí? Siempre el lanzamiento del proyectil va a ser para abajo. Bien. Y aquí tenemos las ecuaciones de movimiento, que estas son las que ustedes tienen que tener anotadas o con las que ustedes van a trabajar. Las ecuaciones de movimiento para el eje X y para el eje Y, ¿sí? Y para trabajar. Y X, Y, la velocidad en X y la velocidad en Y, ¿sí? Estas son las 4 ecuaciones con las que ustedes van a trabajar en el 99,9% de los ejercicios que resolvamos de este tipo. Muy bien, dice, y si el disparo, esto es una acotación que ustedes mismos se van a dar cuenta mientras resuelven. En caso de que suceda esto, si el disparo es a nivel del piso, la X inicial va a ser igual a la inicial igual a 0. O sea, si yo tiro y hago esto, o sea, tiro por acá, no va a haber ningún tipo de movimiento en esos ejes, va a ser igual a 0. Y dice, estas ecuaciones describen todo el movimiento de un proyectil y me dan la posición con sus coordenadas X, y la velocidad con sus componentes en X y Y en cada instante. En cada instante, vuelvo a subir de nuevo un ratito, en cada instante que yo la quiero calcular, puedo calcularla para cualquier tiempo determinado. Miren además que las ecuaciones son funciones del tiempo. O sea que si yo las quiero calcular para el tiempo 1, para el tiempo 10, 1000, 1.000.000, voy a poder conocer la posición que tomó ese proyectil en ese lanzamiento en cualquier instante de tiempo. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, aquí está. Y esto que es muy importante. Las velocidades ahora, miren, las velocidades ahora son como nosotros habíamos planteado en trigonometría. Yo acá ahora tengo que utilizar coseno y seno para sacar mi componente velocidad, ¿sí? Yo tengo un ángulo y para sacar mi componente velocidad tenemos que utilizar seno y coseno. Estas fórmulas ya las habíamos utilizado nosotros, y se aplican exactamente ahora. La diferencia que tienen ahora es que esto lo vamos a meter en las ecuaciones de estas de velocidad, ¿sí? Aquí abajo deben estar seguramente. Bueno, acá no, acá me da... esta ecuación, chicos, es muy importante también el cálculo de la altura máxima. En este caso, la altura máxima que tiene el proyectil la vamos a encontrar cuando suceda esto, ¿sí? Entonces, esto sí es un desarrollo matemático y lo único que tienen que tener ustedes para la resolución de los problemas es esta ecuación. Entonces serían 4, 5, 6, 7 ecuaciones hasta ahora. Que en realidad estas ya se las sabían, ¿sí? Y el R, bueno, el alcance. Esto también es una ecuación de alcance del proyectil, ¿está? Muy bien, entonces,
Siempre los movimientos de los proyectiles son parabólicos. Vamos a ver, déjenme que yo saque esta filmina y vamos a ir a la filmina. Giro vertical, disparo, caída libre. Espérenme, caída libre, ¿dónde están los ejercicios resueltos? Ejercicios, yo no los encuentro. Espérenme, chicos, ejercicios resueltos 2 dimensiones. Ah, pero tengo estos. Bueno. Vamos a ver. Están feos, pero se entiende. Déjenme ver. Miren, vamos a ver este ejercicio ejemplo. Están hechos feos, pero... no estoy compartiendo. Esta guita ustedes la tienen. Yo voy a ampliar un poquito más si se puede. Ahí está. Este es un ejemplo. Miren, aquí... Esta guía que ustedes tienen, que yo se las di a principio de año, aquí tienen al principio todo el resumen de las ecuaciones que vimos. ¿Sí? Las de velocidad en el eje Y, en el eje X, qué pasa en el eje Y, en el eje X, la velocidad de alcance. Y vamos a ver este ejemplo para que ustedes calculen, para que ustedes empiecen a hacer el ejercicio de la guía y los empecemos a hacer. Este ejemplo dice que se lanza un proyectil con un ángulo de 30 grados, un ángulo alfa de 30 grados, y con una velocidad inicial de 200 metros por segundo, es lo mismo. ¿Y qué? Nosotros queremos calcular primero la altura máxima a la que el proyectil, que alcanzó el proyectil, ¿sí? Cada vez que le dicen altura máxima, se está refiriendo a esto. Eso acuérdenselo siempre. Esto es altura. Ahí está fea la letra, pero se entiende. También queremos saber el alcance a donde llegó este proyectil y cuánto tiempo tardó en caer recorriendo toda la trayectoria, ¿sí? Este ejercicio es un ejemplo porque... bueno, no está en la guía, pero los de la guía son así iguales, ¿está? Bien, entonces, lo primero que hacemos es, vamos a calcular, ¿qué calculamos? Miren, se calcula la posición en X y la posición en Y para cualquier tiempo. Cuando yo digo para cualquier tiempo, lo que hago sencillamente es dejarlo en función al tiempo, ¿sí? Como no tengo un tiempo, dejo la posición en X y en Y en función del tiempo. Entonces, cualquier tiempo, ¿sí?, que yo después le ponga, va a ser, voy a poder resolverlo con la misma ecuación, ¿sí? Entonces, la posición en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Velocidad inicial la tengo, coseno del ángulo lo tengo porque yo tengo el ángulo y lo dejo en función del tiempo. Entonces me queda que el desplazamiento en X es función de la raíz de 3 por 100 por el tiempo. Y hago lo mismo con Y o con Y. El Y0 es 0, ¿sí? Y después el coseno del seno del ángulo por el tiempo menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces me queda esta ecuación, ¿sí? La velocidad en X será entonces esto, reemplazando, y la velocidad en Y será esto, ¿sí? Y para saber la altura máxima, tengo que utilizarlo en el tiempo máximo. Entonces, ¿cómo calculo cuál es el tiempo máximo? El tiempo máximo va a ser cuando la velocidad sea 0. ¿Por qué? La velocidad en Y sea 0, o sea,
máxima va a ser acá en el pico de la curva, ¿sí? Y ahí la velocidad en I es 0, porque empieza después esa velocidad a disminuir. Entonces yo calculo el tiempo, lo reemplazo en la otra ecuación y listo. ¿Está? Para el alcance es exactamente lo mismo. Reemplazo y calculo en las ecuaciones y calculo el alcance. Bueno, acá está el dibujito, está graficado, ¿sí? Y reemplazado con los números. Movimiento circular, no quiero que lo vean todavía. Y vamos a seguir. No. Tiro oblicuo. El ejercicio, quiero que hagan ustedes el ejercicio 3 de tiro oblicuo de la guía. Denme un segundo que yo voy a buscar la guía. Guía, unidad 3, parte práctica, guía. Allá. Guía. Allá. Le erré. Física. Guías de trabajo práctico, parte 3. Movimiento en 2 dimensiones. Ahí está. Miren. Ahí. Ahí está. La guía tiene problemas a resolver. Solo 2 ejercicios de movimiento circular y a partir del ejercicio 3 son problemas de tiro oblicuo. El problema 3 es exactamente igual a lo que acabamos de resolver nosotros, pero con la diferencia de que aquí les da más datos y no lo tienen que dejar las ecuaciones en función del tiempo. El problema 3 dice, se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 100 metros por segundo y un ángulo de inclinación de 60 grados respecto al horizontal. Perdón, chicos, siempre, esto es una trampita, siempre se les va a dar el ángulo, siempre se les va a dar el ángulo, si yo tengo el tiro del proyectil, siempre se les va a dar ese ángulo. Eso nunca va a ser ningún otro tipo de trampa. Entonces le dan velocidad inicial 100 metros por segundo y el ángulo de 60 grados respecto al horizontal. Y queremos saber el tiempo en que el proyectil alcanza la posición X igual a 250. O sea, calcular el tiempo en que cuando viene en X es igual a 250 metros. Las componentes de la posición, de la velocidad en dicha posición, o sea, la velocidad en X y en Y la altura que se alcanzó. Háganlo, vamos. Un ratito, piensen ustedes. Todos los ejercicios de tiro oblicuo son iguales. ¿Sí? Y hay solamente 3, 4, 5, 6, 4 ejercicios.
Profe, tenemos que usar las fórmulas de hace un ratito, ¿no? Sí, creo que Gianfranco está hablando. Sí, las Sí. de hace un ratito. No salen, para todo lo que es tiro oblicuo, son esas fórmulas, las que vimos recién hace un rato. Y son 1, 2, 3, 4, 5 problemas. Miren, ya les voy a ir dando pistas. Pistas para el parcial. Son 5 problemas de tiro oblicuo, ¿sí? El problema número 7, perdón, de tiro oblicuo, que es este último que ustedes ven acá, es un problema que es muy largo, es largo para resolver en un parcial, porque el parcial va a tener 1 hora y media, y van a tener 5 ejercicios. Entonces, los problemas que va a haber de tiro oblicuo en el parcial son del tipo de estos 4. O sea que ustedes se los tienen que aprender, pero hacer en un segundo, los 4 problemas. Profe, ¿puedes subir un toque y mostrarlo? La velocidad inicial que se brinda es para ambos ejes, ¿no? Claro, la velocidad inicial es la velocidad del proyectil, exactamente. Vos después la vas a usar para hacer los cálculos, tanto sea para, si la necesitas para un eje o para el otro.
Ah, buenísimo, buenísimo. Me pregunta Juan cuál era la fórmula de los componentes de velocidad. El tiempo me dio 17,67. Ya lo vamos a ver, Juan. Las ecuaciones puedo cambiar, son estas. Aquí tenemos, acá está, estas. Las que están ahí tan hermosamente marcadas en rosado. La I máxima, dice Juan, le dio 382,65. A ver, vamos a husmear. Mal, Juan. El tiempo, fíjate que hay algo que tenés mal porque el tiempo todo el doble. Ah, no, el I máximo está bien, la velocidad... No. No, está mal. Te dio bien el I máximo nomás, Juan. Cintia, el tiempo 2,5 es justamente el doble. Ah, profe, déjeme terminar. No. Ah, sí, termine, perdón. Yo quería terminar de copiar. Maxi.
Juan dice, a mí también me dio 2,5. Bueno, vamos a ver. A lo mejor está mal resuelto acá en este que yo estoy pispeando. Vamos a ver qué dice. Acá tenemos 100 por coseno de 60 y me dio 5. Claro, y es que así. 100 por coseno de 60 y despejo el tiempo y le dio 5. 250 y dividido eso, tal cual como está así. Pongan los paréntesis. Sí, chicos, por favor, pongan los paréntesis. Gracias, Martín Blengino, el profesor ayudante. Vamos a calcular lo primero, el tiempo. Ahí está, que todos están discutiendo. La ecuación de tiempo para despejar el tiempo podemos utilizar esta ecuación, donde dice que la posición en un determinado tiempo es función de la velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma el proyectil cuando es lanzado. Nosotros tenemos una posición determinada, entonces en esa posición vamos a calcular el tiempo. Nuestra posición determinada es 250 metros, ¿sí? Miren, acá me lo da como dato. La velocidad inicial me la da como dato, es 100 metros por segundo. ¿Está? El coseno del ángulo, el ángulo también me lo da como dato y me dice que es de 60 grados con respecto a la horizontal. Entonces lo que voy a calcular, Cintia dice, no, ¿cómo hiciste eso? No. Claro, no. No, porque eso está mal, Cintia. Entonces, el tiempo es 5 segundos. ¿Sí? Quiero saber las componentes de la velocidad en X y en Y. Las componentes en X y en Y, utilizo la fórmula para las componentes de X y de Y. Es muy fácil, chicos, este ejercicio. Para X es velocidad inicial por el coseno del ángulo, la componente, o sea, la velocidad en X es 50 metros por segundo, y la velocidad en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad sobre el tiempo, ¿sí? Y me da que es 37,6 metros sobre segundo. Si yo quisiera sacar la velocidad, esto es Pitágoras, ¿sí? El módulo de la velocidad es la raíz cuadrada de la suma de las dos velocidades al cuadrado, en X y en Y. Esto es matemática, más que nada, ¿sí? Y para calcular la I máxima, que eso lo hizo bien Juan, la I máxima es cuando la velocidad en I es igual a 0. Entonces lo que yo hago en la ecuación de velocidad en I, pongo 0, despejo y me da un tiempo. El tiempo, cuando la velocidad es 0, es ese. Entonces, de ahí, ¿qué hago? Eso hiciste mal vos, ese tiempo calculaste. No el tiempo en el 250, Juan. Entonces, ahí, ¿qué hago? Con este tiempo, que es el tiempo en el punto máximo, voy y calculo la I máxima. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Más vale que digan que sí. Sí, muy bien, Juan. Sí. Bien. ¿Vieron qué fácil? Hay que ir jugando con las ecuaciones. Son siempre las mismas ecuaciones. Vamos a leer ahora, voy a sacar esto y vamos a leer el ejercicio 4. Dice, el ejercicio 4 dice de la guía. Se dispara un proyectil desde la cima de una montaña de 150 metros de altura con una velocidad inicial de 180 metros por segundo, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal y despreciando la resistencia del aire. Y quiero calcular ahora la distancia horizontal desde el cañón, o sea, desde donde lo tiré hasta el punto de caída, y la altura máxima que alcanza el proyectil. ¿Se animan a hacerlo? Más vale que sí. Yo se los dejo ahí un ratito y vamos viendo. Lo vemos. Me enmudezco.
Profe, ¿de dónde podría calcular el tiempo? ¿De dónde podría calcular el tiempo? Uf, mira, todas las fórmulas, la mayoría de las fórmulas que podés usar, que tenés que usar, tienen tiempo. Fíjate alguna que tengas los datos, la misma que recién, yo creo que si no me veo mal, de 150, la misma, empezar con la misma de recién y despejas el tiempo. En el caso de la misma de recién no tengo la distancia, justamente. Bueno, busca otra entonces. Alguna que tengas velocidad, o calcula primero algo. Mm, La misma de recién. Pensá, piensen. y no tengo el 250 metros que tenía en el anterior ejercicio. Bueno, pensá un poquito, piense, piense, piense. Revisamos. Y máxima dice Juan 413,26. Bueno, ya vamos a ver, Juan. Lo dejamos a los chicos pensar un ratito más y corroboramos, hacemos uno más.
Turun, turun. Bien, vamos a ver. Acá está, el ejercicio 4. Ah, no, lo vamos a leer primero. Dice, se dispara un proyectil desde la cima de una montaña de 150 metros de altura con una velocidad inicial de 180 metros por segundo, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Despreciando la resistencia del aire, calcule. Primero vamos a calcular la distancia horizontal desde el cañón, o sea, desde el punto de inicio hasta el punto de caída, y luego la altura máxima que alcance el proyectil. Vamos a ver, ejercicio resuelto. Miren ahora cómo tenemos el gráfico. Un ángulo y se tira, como está en altura, se tira y hace eso. Velocidad inicial y ángulo. Queremos calcular el X y el Y máxima. Para calcular el X, tenemos que la velocidad inicial es, que el X es velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. No tenemos tiempo, lo dejamos en función del tiempo. ¿Y qué dice? Busco en el eje X, entonces, Y es igual a 0. ¿Qué hago? Hago que esta ecuación, el Y, sea igual a 0 para buscar en el momento inicial. Y calculo el tiempo a donde el Y sea igual a 0. Ese tiempo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a reemplazar en la ecuación y me va a quedar que el X es 3.102 metros y que el Y es 563. Son todos los ejercicios iguales, chicos, ¿eh? Es empezar a jugar con las ecuaciones. El Profe, 5. Pregunta. Sí, señor. ¿El alcance máximo no es lo mismo que esta distancia horizontal? Claro, exactamente, esta. Entonces calculábamos con la fórmula de R y listo, en vez de hacer todo ese rollo. Bueno, por eso no hay una sola forma de resolverlo, hay un montón. Una podría ser con la fórmula de R. Está mal representado el ángulo en ese dibujo. Bueno, Analía. Ah, dice, no, el 5. El 5, ahí vamos al 5. Son todos iguales. Apréndanselos porque van a estar en el parcial. Entiéndanlos, mírenlos acá de esta guía que ustedes tienen desde el principio de año, van a estar en el parcial. El circo dice lo mismo. Desde lo alto de un edificio de 30 metros de altura, se arroja hacia abajo un objeto con una velocidad inicial de 20 metros por segundo y un ángulo de 37 respecto al horizontal. ¿Qué tan lejos del pie del edificio golpeará el objeto en el piso? Ahí está el dibujo que Analía decía que estaba mal. Pregunta, ¿qué tan lejos del pie del edificio golpeará el objeto en el piso? O sea que tengo que calcular esto. El X. Basta. Mírenlo ustedes. Mírenlo ustedes. El ejercicio 6, 1, 2, 3, hicimos los 3. El ejercicio 7 les dije que no va a ser para el parcial. Y el ejercicio 6 es un ejercicio que se toma generalmente en los finales. Así que lo van a hacer de tarea ustedes. A ver qué onda.
Profe, que me esté diciendo un ángulo de 37 bajo la horizontal, ¿es una trampa o estoy...? No, no, no. Claro, mira, ¿por qué? No es una trampa, es para que lo interpreten bien. Yo voy a hacer mi dibujo feo siempre, ¿no? Ahora te dice que desde lo alto de un edificio, este es el edificio, se arroja para abajo el objeto. Entonces el ángulo va a ser acá. Claro, dice Juan, depende del sistema de referencia. Ese es el ángulo de 37. O sea, lo tengo que usar ¿Entiende? negativo. No, no, Pero, no. Ese ángulo mide 37. listo, listo. ¿Está? Es lo mismo de siempre, nada más que les da otro angulito. O sea, con referencia a otro ángulo.
Vemos este ejercicio, ejercicio 5. A ver que les cambio. Acá. No, leemos, perdón. Primero leemos. Dice, desde lo alto de un edificio de 30 metros de altura, se arroja hacia abajo un objeto con una velocidad inicial de módulo 20, la velocidad inicial de módulo 20 metros por segundo, y un ángulo de 37 grados bajo la horizontal. Y yo ahora quiero calcular qué tan lejos del pie del edificio golpeará el objeto del piso. O sea, quiero calcular esperen que se me quedó sin pilas el mouse. Quiero calcular la posición en X, ¿sí? Vamos a ver. A ver que voy a borrar un poco porque acá está. Esto es más o menos el gráfico. El ángulo, la altura inicial es 30, y yo quiero calcular esto que está en azul, ¿verdad? Bueno, se me quedó sin. Entonces, tengo mi ecuación de posición es esa. O sea, yo tengo que calcular este X. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a sacar el tiempo, porque no lo tengo, cuando esta posición es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo el I, perdón, cuando el I, esto es Y, cuando I es 0, acá. Voy a calcular el tiempo acá. ¿Sí? Entonces, la I inicial va a ser 30. La velocidad inicial la tengo, me la da, es 20 metros por segundo, el seno del ángulo por tiempo y 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Despejo y dejo en función del tiempo. Y lo que hago es, en esa ecuación, calcular el tiempo. Profe, ¿de dónde sale el 323 ese? Es el seno del ángulo, está mal calculado, chicos. O sea, esto es este 323 es la multiplicación de todo esto por el seno de 37. No, perdón. 323 salió, 23, está mal. Esto, ¿cuál es el ángulo que se debe utilizar? Ahí hizo 1360 menos 37, profe, 360 menos 30, exactamente, hizo 360, o sea, si ese ángulo es 37, dio toda la vuelta para calcular el ángulo. O sea, esto es 360 menos 37, el ángulo. Todo ese ángulo. O sea, profe, que si usted el 37 positivo está todo mal. Está mal, claro. Magnífico. Porque el 37 es este ángulo que ahí te marca. ¿Y vos qué ángulo necesitas? El que está acá adentro. Pero te dice bajo la horizontal. Bueno, pero así, ahí está, bajo la horizontal es este, bajo la horizontal. Ese que está ahí marcado. ¿Está? Calculo el tiempo lo pongo en esta ecuación y calculo el X. Y el X me da 24,43. ¿Está? Siempre las mismas ecuaciones. 3 o 4 ecuaciones. Siempre las mismas ecuaciones. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Si haces seno de 37 y seno, claro, da lo mismo. Exactamente, con distintos signos.
podés usar el seno de 37, pero tenés que ponerle signo negativo. Exacto. Exactamente lo que dice, claro, exactamente. O sea, hay que cambiar de signo. Y hay que hacer ahí una conversión y entender por qué cambias de signo. ¿Cuántos ejercicios son en el parcial? Pregunta Camilo. Entre 4 y 5, depende. O sea, valen 2 puntos o 2 puntos y medio cada uno, es lo mismo, entre 4 o 5. O 4 o 5, depende cómo me levante ese día. No, es aleatorio, Camilo. O sea, está todo programado en la V y son 4 o 5, depende cómo salga, pero es lo mismo. Se van a sacar todos 10. Hagan los ejercicios de la guía, es fundamental. Fundamental. ¿Está? Bueno, les dejo de tarea lo siguiente. Ahí está, ahí me volvió el mouse. Les dejo de tarea uno de cada tema, o son surtidos, o puede tocar 4 o 5 un solo tema. No, Euge. Sí o sí les va a tocar uno de cada tema. Porque eso lo programo yo y yo quiero que todos estén en las mismas condiciones, porque a lo mejor de repente a alguien les toca todo de MRU y al otro le tocó uno dificilísimo y yo quiero que todos se saquen 10. No que algunos sí. ¿El parcial le tenemos que mandar la resolución escrita por foto? Sí, señora. No, sí, señor, perdón. Me tienen que mandar también la resolución escrita por foto. O sea, me van a mandar la foto y la resolución en la V. Seguramente van a ser 5, así tienen más posibilidades de sacarse 10. Y los ejercicios van a ser cortitos. Ustedes imagínense, por ejemplo, si hay un ejercicio como estos de la guía, por ejemplo, no sé, como el ejercicio 3, yo en el parcial solamente les pido un inciso, no les pido los 3, ¿sí? Entonces los ejercicios son cortitos porque ustedes van a resolver los 4 o los 5 en un tiempo de 1 hora, 1 hora 20 lo sumo. Entonces son ejercicios que ustedes puedan hacer cortitos, que en una página y media rápidamente me los resuelven, me mandan la foto y listo. ¿Está? Chicos, nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene vamos a empezar. ¿Cómo llegó el 1.53? Todavía no lo entendí. Ah, volvemos. 1.53. ¿A dónde? 1. ¿Me tarea el 6 y el 7, dijo? El 6 y el 7 de tarea. El 1.53 es el tiempo. Parate que borro todo. ¿Cómo hago? ¿Cómo calculo el tiempo? Lo que hago es calcular el tiempo, César, uso mi ecuación para calcular el tiempo donde mi I, es igual a 0, ¿sí? La inicial es 30, perdón. La inicial es 30, porque arranco desde acá, ¿sí? La velocidad inicial la tengo. El seno del ángulo, ya habíamos visto lo del ángulo, que es lo mismo poner 3,23 positivo o menos 37. Sí, hay que ver un tema con el signo. La T es mi incógnita, lo que yo voy a calcular. Un medio de la gravedad y la T es mi incógnita. De acá resuelvo esta ecuación y el tiempo ahí es 1.53. ¿Está? Bien. Este 1.53 es el que yo voy a reemplazar ahí en mi ecuación para calcular X, que es esto, que es lo que quiero saber. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto recorrió eso? Y es 24,43 metros. Perfecto. Yo llego hasta la parte que dice que 0 es igual a 30, menos 12,03 de tiempo, menos 4,9 de tiempo cuadrado. Pero después de ahí yo no llego. Intentaste bajar y me das cualquier número. Chicos, esta es una ecuación cuadrática, almas mías. Menos b más menos raíz cuadrada de 4ac sobre 2a. Por eso esa me da, en una parte me da que es 3,06 y en la otra me da tipo 7 y pico. O sea, nada que ver. Bueno, hay algo que estás haciendo mal.
Ya lo voy a ver, Bendice. ¿Hay algún número que estás poniendo mal o algún signo que estás poniendo mal en la ecuación? Menos b más menos raíz cuadrada de 2 b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Creo que era así. Yo lo corroboré y sí da, dice Cintia. Gracias, Cintia. Eso lo meto en la ecuación y tengo el... Bien. Tienen de tarea hacer el 6, que es fácil, y el 7, que es un poquito más complicado y más largo. ¿Sí? Por ejemplo, como el ejercicio 7 no les voy a preguntar, porque van a estar 72 días resolviendo solamente un ejercicio, se van a sacar un hermoso 2. Porque van a tener uno bien, no van a tener tiempo de hacer el otro, a eso me refiero. Que los ejercicios que yo les voy a tomar son cortos, ¿sí? Muy bien, chicos queridos, nos vemos el lunes que viene. Descansen y practiquen, nos vemos. Nos vemos, profe. Que tengan muy buena noche.